Hemos escuchado que hay una frase que dice, no importa cómo empieces, sino cómo terminas. Y hoy estamos terminando un año calendario, ¿verdad? Estamos terminando y la pregunta es, ¿cómo lo estamos terminando? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Amados hermanos, sean todos bienvenidos. Qué bueno tenerlos aquí para que juntos podamos adorar a nuestro Padre. Amén. Bueno, esta es la pregunta. ¿Sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos? Es una pregunta que todos nosotros debemos responder. Dije al inicio, no importa cómo empieces, sino cómo terminas. Pero yo siempre tengo la idea, es importante cómo empiezas y cómo lo terminas. Eso implica para toda la vida y sobre todo también en nuestra vida cristiana. Pero a lo largo de nuestra vida sabemos que nos vamos a enfrentar de diferentes cosas, diferentes problemas, dificultades. Pero ¿sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos? ¿A dónde estamos llegando nosotros? Quiero que prestemos atención a esta imagen que todos los sanmigueleños saben quién es él, ¿verdad? ¿Quién es él? Algunos no saben, algunos no saben, dice, pero aquí estamos para conocer, ¿verdad? Todos sabemos a qué equipo pertenece este jugador, ¿verdad? A la Alianza, dice. Todos sabemos a qué se dedica este jugador. Todos sabemos qué deporte practica este jugador. Todos, o bueno, la mayoría sabemos qué deporte es esto. ¿Qué deporte es? El fútbol, ¿verdad? Y los conocedores de fútbol, o al menos todos aquí, podríamos tener una vaga idea de lo que es el fútbol. El fútbol, en la cancha tienen que estar ¿cuántos jugadores? 22 jugadores. Un árbitro central, dos líneas, uno en la mesa. ¿Y qué más podemos nosotros saber del fútbol? Lo más importante, ¿cómo se gana? Echando goles. ¿En la portería propia o la contraria? En la portería contraria, ¿verdad? Este jugador, Santos Ortiz, asumimos, creemos que sabe lo que hace, porque está jugando el fútbol. Entonces, nosotros cuando jugamos fútbol, sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Por qué jugamos nosotros en dadas circunstancias? Decimos la mayoría, vamos a hacer un partido amistoso. Y al final no tiene nada amistoso porque todos queremos ganar. Sabemos lo que hacemos y sabemos por qué jugamos. Ahora, la pregunta para todos nosotros al finalizar este domingo es, ¿cuáles son las reglas o los propósitos de la iglesia de Cristo? Porque todos nosotros tenemos que saber lo que hacemos y por qué lo hacemos. El peligro de no saber lo que hacemos puede ser que estemos echando los goles en nuestra propia portería por no saber lo que hacemos. Entonces, la pregunta es esta, que podamos nosotros meditar. Empezamos del año, ahora estamos terminándola. ¿Y sabemos lo que hicimos? ¿Qué hicimos durante todo este año como iglesia? Como iglesia. ¿Qué hicimos? ¿Podemos estar satisfechos de lo que hemos hecho? Yo creo que sí. No tengan miedo. Algunos dicen, no, no hicimos nada. Yo creo que sí. Y estamos para eso. Como iglesia estamos para esto. Para saber lo que hicimos y por qué lo hicimos. Y si eso no es el caso, solo quiero que estemos aquí para recordar de lo que hacemos. Pues es necesario definir a dónde nos dirigimos. En la vida nosotros tenemos que estar bien claros hacia dónde estamos yendo. Porque el no saber a dónde estoy yendo, tarde o temprano voy a terminar perdido. Ese es el problema de no saber a dónde vamos. Sabemos que todos, o la mayoría, si usted practica esto, al inicio del año tenemos metas o propósitos que queremos alcanzar en el año. Es muy recomendable hacer eso. Y cuando tú empiezas el año, sabes lo que quieres hacer, lo que quieres lograr. El problema es que muchas veces
no hacemos esto. Y pasamos todos los 365 días, y que este año fueron 366 días, van a ser, sin saber a dónde estamos yendo. El peligro de la iglesia también puede suceder esto, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y tengamos cuidado, puede que nos estemos perdiendo. Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña un panorama más amplio. Quiero que leamos Colosenses capítulo 1, versículo 28, que nos dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es un panorama amplio de lo que hacemos. Pero hay una partecita ahí, la última parte, que nos resulta algo dudoso. ¿Quién es perfecto en este mundo? Solo Dios. Pero dice Pablo aquí, tenemos que presentar a fin, es el propósito, de presentar perfecto en Cristo Jesús. La palabrita perfecto es muy chocante para muchos, pero es por una mala interpretación. Perfecto en griego quiere decir teleios, que traducido de una mejor forma es maduro, completo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser maduros espiritualmente. Ser completos en Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados a esto, a que todos nosotros podamos ser maduros. Dejar de ser niños y empezar a ser maduros espiritualmente. Si hay algo, una meta que nosotros queremos lograr todos los días y cada año como iglesia es esa: ser maduros. Pablo nos anuncia o nos da un panorama amplio de la siguiente forma. El versículo nos muestra que todos nosotros anunciamos. ¿Qué anunciamos? El evangelio. ¿A quiénes? A todo hombre. ¿Cómo? Con sabiduría, a fin de presentar maduros en Cristo. Este es el mensaje de Pablo. Cuando anunciamos, tenemos que anunciar el evangelio. Aquí hay una parte que dice a todo hombre, no es solamente el género hombre. En griego la palabra hombre es anthropos. ¿Y qué quiere decir? A toda la humanidad. ¿Hay distinciones? Claro que no. Todo hombre, toda la humanidad, la traducción correcta es que no hay distinción. Sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, sea a todo el mundo, tenemos que anunciar su mensaje, su palabra. Pero no tenemos que anunciarla por anunciar con nuestros propios esfuerzos o métodos. Tenemos que anunciarla, dice, con sabiduría. Y es el punto, a fin de presentar maduros en Cristo. La tarea de la iglesia, de todo hombre, de todo cristiano, es acompañar a los hombres a la completa madurez. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos terminando este año? Nuevamente, ¿estoy terminando maduramente, espiritualmente maduro? ¿O todavía sigo siendo niño? Creo que ese es el desafío más grande para todos nosotros. Llegar a la completa madurez. El desafío constante. Y si como iglesia nosotros tenemos que estar claros de lo que queremos y de lo que hacemos. Como iglesia queremos todos ser maduros, ser completos en Cristo. Pero hay otras preguntas aquí también que usted la tiene. ¿Qué quiere decir llevar a la madurez en Cristo? ¿Cómo se distingue la madurez espiritual? ¿En qué pensaba Pablo cuando escribía perfectos en él? Es una pregunta que nosotros debemos de responderla, y para esto nosotros tenemos la Biblia. ¿Cómo podemos distinguir la madurez espiritual? ¿Cómo podemos ver? Jesús nos dejó enseñando todos los propósitos y el camino por lo que nosotros debemos de seguir para llegar a ser completos en Cristo Jesús. Quiero que leamos estos dos textos.
Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Usted lo sabe y solamente quiero que recordemos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 28 del 19 al 20 dice algo similar: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos versículos que todos lo sabemos, ya les dije, solo estamos recordando de lo que hacemos y del por qué lo hacemos. Estos dos versículos nos traen 4 mensajes claves, 4 propósitos del por qué estamos aquí sentados. Recuerda, hermanos, todos los domingos que venimos en el 2024, que hoy estamos finalizando, no es porque yo vengo, me siento y ya estuvo, sino que tenemos un propósito. Y Jesús nos las enseñó. Estos 4 propósitos son los siguientes, y se resumen estos versículos en lo siguiente: en la adoración, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Amar al Señor con todo lo que somos. El servicio, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el evangelismo, vayan y hagan discípulos. El discipulado, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Enseñándoles a obedecer. Creo que estos 4 pilares son los más importantes que todos nosotros tenemos que saber en todo el año. Porque si nosotros nos despegamos de estos 4 pilares, muy pronto podemos estar haciendo otras cosas que no son conforme al propósito de Dios. Y por eso es necesario que todos nosotros sepamos lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Así no nos vamos a perder. Así no estaremos encajando goles en nuestra propia portería. Entonces, empecemos con lo primero, que es adoración. Muchas veces creemos que adoración es cantar. Adoración es llevar un ritmo armónico. Creemos que adoración es cantar algo lento, suave. Estoy adorando, decimos. Pero dice Jesús que la adoración, lo que enseñó Jesús, que primero debemos amar a Dios con todo lo que somos, porque Él nos ama con todo como es Él. Eso es, para adorar a Dios, tengo que amarle a Él con todo lo que soy. Curiosamente, cuando dice amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, enfoca lo que somos nosotros, todo lo que somos nosotros, con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Para amar a Dios no solamente es de entregar una parte, hay que entregarlo todo. ¿Por qué tenemos que entregarlo todo a Dios? ¿Saben por qué? Porque Él nos ama con todo lo que Él es. ¿Y quién es Él? Es alguien sobrenatural y que no tenemos palabras para explicarlo, porque si yo tuviera palabras para explicarlos, ¿quién es Dios? Ya dejaría de ser Dios. Dios es alguien inexplicable, grande, todopoderoso, supera todo el conocimiento que yo puedo tener de Dios, y Él nos ama con todo lo que Él es. Y todo es completamente todo. La adoración, debemos amar con todo lo que nosotros somos. La adoración se trata de aceptar la invitación
rendirnos continuamente y enteramente a Dios, el creador de todas las cosas. Eso es la completa adoración. La adoración no es solamente cantar, la adoración es entregarme completamente a Él. Y sobre todo, Jesús nos recordó que Dios todavía está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 nos da una enseñanza. Cuando se encuentra con una mujer allí, le dice, pues no sabemos dónde adorar, si en este monte, en el otro. Entonces hay una idea aquí, la mujer preguntándole, ¿cuál es la forma de adorar? Y Jesús dice, pues ni este, ni en otro lado, ni la forma en cómo puedan ser, pues lo que nosotros tenemos que hacer es adorar en espíritu y en verdad. Dios busca eso. La adoración completa es esa. Y yo creo que como iglesia somos adoradores. Amén. Yo estoy viendo aquí adoradores. Y Dios ve mucho más que eso. Usted lo sabe y usted debe estar seguro de que usted es adorador en espíritu y en verdad. Porque usted, si se pierde esa idea, usted va a decir, es que yo no estoy adorando a Dios. A veces vengo triste, vengo deprimido y siento que no estoy adorando a Dios. La adoración es con tu tristeza, con tu dolor, con tu problema, adorar a Dios con todo lo que tú tienes. Porque muchas veces creemos que, ay, es que me siento triste, es que esta vez no me siento completo, así que no voy a ir a la iglesia. Porque necesito estar bien para ir a la iglesia, dicen muchos. Es lo que dice Dios. Adorar a Dios con todo lo que tú eres. ¿Y somos perfectos? Todavía no. ¿Qué estamos buscando nosotros? La madurez. ¿Y cómo voy a ser maduro cuando yo me siento deprimido, me siento cansado, me siento mal y siento que Dios no me va a aceptar mi adoración, así que mejor me quedo ahí? ¿Estoy siendo maduro realmente? Claro que no. En el año probablemente usted pensó, tengo que estar bien para ir a la iglesia. Es mentira. Para ser maduros hay que entender de que ir a la iglesia no significa que yo voy a estar bien. Significa que yo voy a adorar a Dios con todo lo que tengo en este momento. Y aquí están ustedes, verdaderos adoradores. Probablemente usted pudo pensar, el fin de año, última vez voy a fallar. O dijo, estoy cansado después de tantos tamales que me eché el 24. De tantos panes que me comí, dije, todavía no se me baja. Pero usted dijo, no, voy a adorar a Dios así con lo que estoy. Y esos son los verdaderos adoradores. Pasemos a la segunda, el servicio. Es algo que todos nosotros debemos saber lo que es el servicio. Y quiero que prestemos atención. La consecuencia directa de amar a Dios es amar a los que Él ama. Ese es el servicio. Si yo amo a Dios, voy a amar lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Ama a todos por igual. Dice en primera de Juan, si dicen amar a Dios, pero aborrecen a su hermano, no están haciendo nada. ¿Cómo pueden decir amar a Dios y no amar a su prójimo que lo tienen a su lado? Entonces el servicio empieza con lo primero, amar a Dios. Y la consecuencia de amar a Dios es amar lo que Él ama. Y hermano, pero se trata de servir, no de amar. Es el problema que todos nosotros tenemos. Que el servir no se trata de hacer las cosas. El servir se trata de amar. Entonces todos nosotros tenemos la confusión. Muchos tenemos un divorcio entre el servicio y el amor en su comprensión de ambos. Muchos creemos que servir es hacer algo para Dios. No, no se trata solamente de eso. El servicio es amar lo que Él ama. Ahí empieza todo. Muchas veces también tenemos a confundir.
Y si le preguntamos a muchos, ¿cómo sirves a Dios en la iglesia? Le preguntamos a muchos, pues dirijo cantos, en la cena, multimedia tenemos aquí. Eso es la forma de servir a Dios, decimos. Y está bien, es una forma de servir a Dios. Pero nos limitamos solamente en eso. Servir a Dios no es servir solamente en la iglesia. Servir a Dios va mucho más allá de nuestra comprensión, que tiene que ver con lo siguiente. El servicio tiene que ver con responder a las necesidades de quienes nos rodean. El servicio no es solamente en la iglesia. El servicio a Dios no es solamente lo que hace los domingos. El servicio a Dios no es solamente cuando uno predica. El servicio a Dios es cuando uno baja del púlpito, cuando uno sale de la iglesia y cuando uno se encuentra con los demás. Allí es donde nosotros tenemos que servir. Jesús nos enseñó a eso, a que podemos servir a los más necesitados. ¿Qué favor nosotros tenemos de estarnos sirviendo solamente aquí? Decir, hago las cosas para Dios, cantando, predicando, pero cuando me bajo, me he olvidado de servir a mi prójimo. Entonces, como iglesia nosotros hacemos esto. Tenemos que saber lo que hacemos, que es servir a los demás. Puede que nuestra comprensión sea equivocada. Es que yo no sirvo en la iglesia, dicen muchos. No se trata de servir solo en la iglesia, se trata de servir a los más necesitados. Y aquí está un pueblo que sirve a Dios, no solamente aquí, sino que también sirve fuera de estas cuatro paredes. Amén. Aquí hay una iglesia que sirve a la comunidad más necesitada. Aquí hay una iglesia que ve la necesidad de quienes lo rodean y la suplen en lo que se puede. Eso somos como iglesia. Eso tenemos que saber lo que hacemos y del por qué lo hacemos. Y solo así no nos vamos a perder. Y usted en el año no va a decir, es que no hice nada. Usted hizo grandes cosas, atendió grandes necesidades, fue a hospitales, fue a orfanatos, fue a diferentes, atender a los niños. Hizo tantas cosas, pero aún necesitamos hacerlo más. Ese es el trabajo de todos nosotros. Saber lo que hacemos y por qué lo hacemos, y el servir y responder a las necesidades de quienes nos rodean. El evangelismo es algo de lo que mucho hablamos, probablemente muy poco practicamos, pero esto es la iglesia. Para ser maduros nosotros tenemos que ser correctos en la forma en cómo nosotros queremos llegar a las demás personas. El evangelismo no es solamente, no tiene como propósito buscar el mejor programa para llevar el evangelismo. No se trata de eso. Como iglesia no solamente tenemos que estar pensando en qué métodos nosotros podemos evangelizar. Hay algo que usted y yo tenemos que estar muy conscientes. El evangelismo se trata de criar evangelistas naturales. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros podamos crecer como evangelistas de una forma natural. ¿Qué es una forma natural? Una forma en cómo no tengo que estar esperando que alguien me vea, ni que alguien me diga que tengo que evangelizar, sino que hacerlo de una forma natural. Que eso sea nuestro diario vivir. Que el compartir el mensaje, tener compasión por las personas, por las almas, sea algo que sea de mí. Y eso es muy importante. Tanto jóvenes, adultos, debemos de crecer, de criar evangelistas dentro de nosotros. Y si no tenemos esa idea en nosotros, probablemente estamos perdiendo el rumbo. Pero aquí estamos para recordar que ese es el propósito del por qué estamos y del por qué lo hacemos en la iglesia. Entonces, como iglesia nosotros tenemos que estar siempre haciéndolo de forma natural. Y hace días conocí personas que realmente a uno los sorprende, que hablar de Dios no es como algo, una tarea, sino que es algo natural.
Entonces, si empieza a hablar, no empieza solamente a hablar de su vida, empieza a hablar de Dios y lo hace de una forma tan pasiva, tan tranquila. Y creo que todos nosotros debemos de buscar eso. Realmente yo me he quedado admirado y he dicho, wow, eso es lo que debe ser como iglesia. Entonces, pues tenemos que estar atentos que el evangelismo es una tarea constante de cada cristiano con cualquier persona que se relacione y en cualquier lugar que se encuentre. Ese es lo que nosotros tenemos que pensar. El evangelismo no es solamente con las personas escogidas o unas personas que yo creo que pueden escuchar, es con todos. Y en el lugar donde te encuentres. Porque a veces solamente esperamos que llegue la iglesia para poder hablar de Dios. Pero cuando estoy en la escuela, cuando estoy en el trabajo, dejo de hablar de Dios. Pues no, hermanos. Nosotros estamos seguros de que nosotros tenemos que hablar y evangelizar con toda persona y en todo lugar en el que nos encontremos. Y estoy seguro que como iglesia hicimos esto. En este año probablemente usted diga, no hice muchas cosas, pero usted recuerde que tal vez a un amigo, a un compañero del trabajo, usted le compartió algo, usted le dijo algo, usted dijo algo de parte de Dios. Y eso tenemos que seguir practicando para lo que se viene del nuevo año 2025. Entonces, el saber lo que hago me va a hacer saber lo que estoy haciendo. Entonces, pasemos también al otro, el último, el discipulado. El discipulado es un proceso. Muchas veces creemos que son métodos o clases para discipulado. No, el discipulado es un proceso. Empieza directamente en el momento en que nos bautizamos, somos parte de la membresía y se termina ¿dónde? En el cielo. Muchas veces creemos que el discipulado es un proceso de curso por 3 meses, 2 meses y empiezo y termino y ya terminé el curso de discipulado. No. El discipulado es cuando nosotros llegamos a ser cristianos, llevamos parte de ser de la iglesia y se termina cuando nosotros lleguemos al cielo. Es un proceso constante que todos nosotros tenemos que realizarlo. El discipulado también es practicar las disciplinas de Cristo. El discipulado tiene que ver con la oración, con lo que hacía Dios, apartarse, lo que hacía Dios, amar a los prójimos, servir, perdonar. Esas son las disciplinas que nosotros tenemos que seguir de parte de Dios. Y el último, como discipulado, el discípulo significa ser seguidor de Él y llevar a otros al mismo banco. No es nada cosa del otro mundo. Hacer discípulos es conseguir seguidores para Jesús y hacer que todos ellos puedan seguir a Jesús. Es crecer conforme a la estatura y la plenitud en Cristo, dejando de lado las cosas de niños, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó. Conocerlo a Él y comprender con todos los santos de la dimensión de quién es Jesús. Debe estar en la mira constante de nuestros ministerios. Ese es el discipulado. Ese es lo que hacemos. Conocerlo a Él. Dejar de ser niños. Es la tarea de todos nosotros, de cada uno de nosotros. El desafío es esta: que todos como iglesia empecemos a crecer. ¿Creen que hemos crecido? Yo creo que sí. Y la madurez no se alcanza en un año. La madurez no se alcanza en 2 años. La madurez se alcanza constantemente. Usted reconozca y vea qué tanto ha madurado en este año y el cómo lo está terminando. Probablemente hay mucho por madurar, pero usted en este año hizo algo: seguir los propósitos de Dios. Y queremos terminar este año sabiendo lo que hacemos, porque lo que como iglesia queremos
y llegar a la completa madurez. Y queremos empezar el año sabiendo lo que vamos a hacer durante todos los 365 días que se nos vienen. ¿Qué tenemos que hacer? Adorar, servir, evangelizar y discipular. Estas 4 cosas no tienen que apartarse nunca de nosotros. Y cada programa, cada actividad, ya sea de mujeres, de niños, de jóvenes, de todo el ministerio que tenemos por aquí en la iglesia, tienen que ser enfocados en eso. Que tenemos que adorar a Dios, tenemos que servir, tenemos que evangelizar y que tenemos que discipular. Si nosotros nos apartamos de estos 4 propósitos, probablemente no estemos llegando a la completa madurez y probablemente estemos descarrilándonos de lo que realmente estamos llamados a hacer como iglesia. Así que, hermanos, les felicito, les agradezco por todo el sacrificio, por todo lo que hemos hecho como iglesia. Quise traer fotos, pero dije, no, mucho. Usted sabe lo que hicimos durante este año. Siéntase orgulloso de lo que hizo, de lo que formó parte. Siéntase parte de que la iglesia de Cristo estamos llamados a esto. No estamos llamados a querer ser la mejor iglesia, queremos ser maduros como iglesia. Y olvidémonos de esa palabra de ser perfectos, que muchos tienen miedo a esa palabra de ser perfecto. Es que yo no puedo ser perfecto, que cada vez me equivoco. Para ser maduros hay que reconocer que nos equivocamos. La madurez llega no porque somos perfectos, sino porque hemos equivocado constantemente y hemos aprendido de sus errores. Y como iglesia estamos para eso, equivocarnos, pero sacar de aquello una enseñanza grande para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la iglesia no está solo para reunirse como un grupo de cristianos. Estamos para adorar, para servir, para evangelizar y discipular. No esperemos que las cosas sucedan, hagamos que las cosas sucedan, porque ya que todos sabemos lo que debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer, es necesario que empecemos a actuar. Estamos terminando el año, usted ya sabe lo que debe hacer, todos nosotros ya sabemos lo que debemos de hacer. Ahora, el desafío viene para el próximo año. ¿Vas a esperar que las cosas sucedan? ¿O vas a empezar a hacer que las cosas sucedan? Ese es el propósito como iglesia. No es que en la iglesia no tienen programas, no hacen nada. No se trata de programas, no se trata de actividades. Se trata de que yo voy a hacer y cumplir el propósito de Dios. Y ya vimos los propósitos de Dios. Así que, hermanos, como iglesia, les invito a que cerremos este año contentos, satisfechos de lo que hemos hecho en este año. Y tal vez tengamos deudas del que tengamos más por hacer, pero no nos desanimemos. Para llegar a la completa madurez es necesario que todos nosotros estemos en el mismo equipo, en el mismo bando, que todos nosotros sepamos lo que hacemos, porque si una persona, un grupo no sabe lo que hacemos, probablemente nos estemos encajando goles en nuestra propia portería. Y es por eso que termino este año haciéndonos recordar como iglesia que todos somos un equipo, que seguimos un mismo propósito y que no tenemos por qué perdernos. Amada iglesia, gracias por todo este tiempo, por todos estos domingos, y que Dios siga siempre con nosotros, llegándonos a alcanzar la completa madurez. Amada iglesia, les pido que pongámonos de pie y podamos terminar este año pidiéndole de igual modo la sabiduría para poder seguir alcanzando la madurez que necesitamos. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad que has permitido, Señor, estar una vez más reunidos como un grupo de hermanos, como iglesia, Señor. Sabemos y estamos conscientes de los propósitos que tienes para nuestras vidas y de como iglesia sabemos lo que debemos de hacer. Tú nos has enseñado y, Señor, permítenos que podamos seguir guardando esto en nuestros corazones y que nunca olvidemos
de lo que hacemos y del por qué lo hacemos para lo que se viene del próximo año. Y agradeciéndote, Señor, por todo lo que permitiste que realicemos en este año. Como iglesia quizás hemos hecho algunas cosas, pero aún falta, Señor, y tú lo sabes. Te pedimos que como iglesia podamos alcanzar la madurez, soportándonos, ayudándonos mutuamente, corrigiéndonos, formándonos constantemente. Porque tú sabes que eso es lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Permítenos, Señor, seguirte adorando en espíritu y en verdad. Permítanos, Señor, servirte, Señor, amándote primeramente con todo lo que tenemos y porque tú nos amas con todo lo que eres. Permítanos llegar con el evangelismo a diferentes personas en todas partes, Señor. Que sea algo natural en nosotros poder hablar de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú prometes. Y permítenos, Señor, que podamos conjuntamente discipular constantemente en todo nuestro diario vivir. Te pedimos, te damos gracias, Señor, por todo este año, por todo este tiempo. Estamos culminando un año más el calendario, pero confiando de que tú estarás con nosotros durante el próximo año que se viene, Señor. Ayúdanos a iniciar el próximo año con toda la iniciativa, con todas las fuerzas para seguirte adorando y cumpliendo los propósitos que tienes para cada una de nuestras vidas. Bendice esta iglesia, bendice San Nicolás y bendice todas las iglesias de Cristo, para que podamos seguir cumpliendo el propósito de lo que tú nos has dejado. En nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos.